El carruaje se detuvo con un crujido sordo ante la imponente verja de hierro forjado. Más allá, la hacienda de Valdeblanco se erigía no como un hogar, sino como un monumento a la soledad. Sus muros de piedra gris parecían haber absorbido el color de un cielo perpetuamente nublado, y sus altas ventanas, como ojos ciegos, observaban la llegada de la joven con una indiferencia helada. Elara descendió, alisando con manos temblorosas la falda de su sencillo vestido de viaje, el único de buena tela que poseía. No era la humildad de su atuendo lo que la hacía sentir fuera de lugar, sino la inmensa y pesada quietud que la rodeaba. Llevaba consigo poco más que un pequeño baúl gastado y una dignidad silenciosa que era su única armadura contra el mundo. Su mirada, clara y serena a pesar del miedo que le atenazaba el estómago, recorrió la imponente fachada. Aquel lugar sería su refugio, y quizá también su jaula. Sabía que tras aquellas puertas de roble macizo no le esperaba el calor de una bienvenida, sino el eco de un pasado doloroso. Este no era el comienzo de un cuento de hadas, sino la firma de un pacto. Un deber, no un amor. Iba a convertirse en la esposa de un hombre poderoso y amargado, un viudo cuyo corazón, decían, se había cerrado al mundo tras una terrible tragedia. Él no la había elegido a ella, a Elara, por afecto, sino que había elegido la idea de una madre para sus hijos huérfanos. Era un arreglo de conveniencia que la salvaba de un futuro incierto, pero la condenaba a vivir entre los fantasmas de un amor que jamás fue suyo. Un nudo se formó en su garganta mientras avanzaba por el camino de grava, cada paso resonando en el silencio opresivo. Esta era la encrucijada de su vida, un sacrificio a cambio de seguridad en un mundo que no le ofrecía nada. Si quieres más historias que te emocionen así, suscríbete y dale like ahora mismo. La gran puerta se abrió antes de que llegara, sin que nadie apareciera, como si la propia casa, con su alma triste, la estuviera invitando a entrar en su misterio. El vestíbulo era un vasto y frío mar de mármol pulido, donde los retratos de ancestros de mirada severa la juzgaban desde las paredes. El aire olía a ser antigua y a melancolía, a tiempo detenido. Un pesado silencio cayó sobre ella, un silencio cargado de secretos y de ausencias. Elara respiró hondo, aferrándose a su entereza con todas sus fuerzas. Acababa de cruzar el umbral no solo de una casa, sino de su nueva vida. De la penumbra de un corredor contiguo emergió una figura. No caminaba, sino que avanzaba con la gravedad de una tormenta que se aproxima, cada paso resonando sobre el mármol con una autoridad que parecía hacer vibrar los cimientos de la casa. Era él, don Ricardo Valdeblanco. Más alto de lo que Elara había imaginado, su presencia llenaba el vasto espacio, absorbiendo la poca luz que se filtraba por los ventanales. Vestía con la sobriedad de un luto, que no era solo ropa, sino que parecía haberse adherido a su piel, a sus huesos. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, pero no se movió. Mantuvo la espalda recta, la barbilla alta, su dignidad como un frágil escudo. El hombre se detuvo a varios pasos de ella, y sus ojos, de un gris tormentoso, la examinaron sin calidez alguna. Era un rostro de ángulos marcados, adurados por un dolor antiguo, con líneas de amargura grabadas alrededor de una boca que parecía haber olvidado cómo sonreír. No había en él rastro de bienvenida, solo una evaluación fría, distante, como la de un mercader que inspecta una mercancía. El silencio se hizo denso, casi insoportable. Él no ofrecía su mano ni una palabra de cortesía. Era un hombre amurallado dentro de su propio sufrimiento, y sus ojos le decían a Elara que no había lugar para ella dentro de esas murallas. Su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas, pero su expresión permaneció serena. En él no vio a un monstruo, sino a un hombre tan profundamente herido que su única defensa era el frío. Finalmente, su voz rompió el silencio, grave y desprovista de emoción. «Usted debe de ser la señorita Elara». No era una pregunta, sino una constatación. Cada palabra era precisa, cortante.
Detrás de él, aferrado a su mano, se asomó un niño pequeño, de no más de 6 años, un niño de ojos grandes y tristes, idénticos a los de su padre, pero sin el hielo de la amargura. Solo había en ellos una infinita y desolada confusión. Se escondía tras la pierna del hombre, observando a Elara con una mezcla de miedo y curiosidad. Don Ricardo posó una mano sobre el hombro del niño, un gesto que era más de control que de cariño. Este es Andrés. Él y su hermana serán su principal responsabilidad. Entenderá que mi interés en este acuerdo es puramente por su bienestar. La palabra acuerdo fue pronunciada con un matiz de desdén, dejando claro que aquel matrimonio no tenía nada que ver con el afecto, ni siquiera con la compañía. Elara bajó la mirada, no al suelo en señal de sumisión, sino hacia el rostro del pequeño Andrés. El niño la miraba fijamente, su pequeño cuerpo temblando casi imperceptiblemente. Y entonces Elara le dedicó una sonrisa. No una sonrisa amplia, sino un gesto suave, tímido, un pequeño faro de calidez en la inmensa frialdad de aquel salón. Por un instante fugaz, la máscara de indiferencia del hacendado pareció resquebrajarse al ver aquel gesto. Una emoción indescifrable cruzó por sus ojos grises antes de que el hielo volviera a cubrirlo todo. Pero en la mirada del niño, una pequeña chispa de interés se había encendido. Era apenas nada, pero para Elara, en aquel momento, lo fue todo. De pronto, el eco de unos tacones afilados y presurosos rompió la quietud, anunciando una presencia antes de que ésta se materializara. Desde el mismo corredor por el que había aparecido don Ricardo, surgió una mujer de mediana edad, vestida en sedas de un color púrpura profundo que parecía absorber la luz. Su porte era altivo, su rostro un mapa de calculado desdén, y sus ojos, pequeños y oscuros, se posaron en Elara con una frialdad que superaba incluso a la del dueño de la casa. Era doña Beatriz, cuñada del difunto primer amor de don Ricardo, una mujer que custodiaba los recuerdos de la hacienda como un dragón guarda su tesoro. Su mirada recorrió a Elara de arriba a abajo, deteniéndose con deliberada ofensa en la sencillez de su vestido. Sus labios, una fina línea de desaprobación, se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vaya, Ricardo, no sabía que habías decidido contratar a la nueva institutriz de entre las muchachas del pueblo». Cada palabra fue un golpe, diseñado para recordar a Elara su lugar, para marcarla como una intrusa en aquel mundo de linaje y riqueza. La humillación, afilada como un puñal, buscó el orgullo de Elara, pero no encontró dónde clavarse. Pues en ese preciso instante, el pequeño Andrés, abrumado por la tensión palpable, por la crueldad en la voz de la recién llegada, soltó la mano de su padre y un sollozo ahogado se escapó de su pecho. El sollozo se convirtió en un llanto desesperado, un lamento que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Era el grito de un niño perdido en un mundo de adultos heridos. Don Ricardo se tensó, su rostro endureciéndose aún más. Se inclinó, pero sus palabras, torpes y frías, no ofrecieron consuelo. «Andrés, basta ya, no es momento para esto». Pero sus órdenes solo avivaron el pánico del niño. Fue entonces cuando Elara se movió. Ignorando por completo la mirada venenosa de doña Beatriz y la impotencia helada de don Ricardo, dio un paso hacia el niño. No dijo nada, simplemente, con una gracia que parecía innata, se arrodilló sobre el frío mármol, descendiendo a su altura, entrando en su pequeño mundo de dolor. No intentó tocarlo, solo le ofreció su mirada, una mirada serena y comprensiva, y una voz que era apenas un susurro. «¿Sabes? A veces, cuando el ruido de fuera es muy grande», dijo, su voz una melodía suave, «yo cierro los ojos y escucho el canto de un pájaro que vive aquí, justo en mi corazón. ¿Quieres que te enseñe a escucharlo?» El llanto de Andrés no cesó de golpe, pero se transformó. Los sollozos convulsivos se suavizaron, convirtiéndose en un temblor más calmado. Sus ojos grandes, anegados en lágrimas, se fijaron en los de Elara, buscando en ellos la verdad de sus palabras.
Lentamente, como una pequeña criatura asustada que sale de su escondite, extendió una mano temblorosa, no para tocarla, sino como un puente frágil entre su miedo y la calma que ella le ofrecía. Don Ricardo observaba la escena inmóvil. Una tormenta de emociones conflictivas se desató tras la máscara de indiferencia. Esperaba torpeza, o quizás una autoridad forzada. No esperaba aquello. No esperaba esa dignidad silenciosa que desarmaba la ofensa, ni esa ternura instintiva que acunaba el dolor de su hijo, de una forma que él mismo había olvidado cómo hacerlo. Por primera vez, don Ricardo no vio el acuerdo, no vio a la muchacha humilde que había llegado para cumplir un deber. Vio una fortaleza inesperada, una serenidad que desarmaba la crueldad y calmaba las tormentas. ¿Crees que el amor puede vencer las barreras del orgullo y el dolor del pasado? Si esta historia te está emocionando, toca 2 veces la pantalla ahora mismo. Elara tomó con delicadeza la manita del niño entre las suyas, su calor un ancla en medio de la tempestad. Le sonrió de nuevo, y esta vez el pequeño Andrés no apartó la mirada. Se aferró a sus dedos con una fuerza sorprendente. Doña Beatriz carraspeó, furiosa, por haber perdido el control de la situación, por haber sido eclipsada por una simple muchacha del pueblo. Pero sus palabras murieron en sus labios, cuando don Ricardo se irguió y, sin mirarla, habló con una voz cortante. «Beatriz, la señorita Elara acaba de llegar de un largo viaje. Te ruego nos disculpes». El uso del título señorita Elara fue deliberado, una corrección sutil pero firme, un escudo inesperado que él había levantado en su defensa. Doña Beatriz lo entendió como la bofetada que era, y con una última mirada cargada de advertencia, se retiró, sus tacones resonando con la furia de su derrota. Y en el silencio que siguió, ya no solo había dolor y distancia, había nacido algo más, una diminuta y frágil semilla de asombro. Los días que siguieron fueron un delicado vals entre la sombra y una tímida luz. La hacienda, con sus largos y silenciosos pasillos, parecía poner a prueba la resistencia de Lara. No era una prueba de fuerza física, sino de espíritu. Cada rincón guardaba el eco de una vida que no fue la suya, el perfume persistente de la primera señora de Valdeblanco, un fantasma cuyo retrato, de una belleza helada y perfecta, presidía el salón principal. Era contra ese recuerdo, y no solo contra la amargura de un hombre, contra lo que debía luchar. Pero la verdadera encarnación de ese pasado hostil era doña Beatriz. Se movía por la casa no como una invitada, sino como la guardiana de un santuario profanado. Cada encuentro era una escaramuza, una batalla librada con sonrisas afiladas y palabras envueltas en seda que escondían espinas. Doña Beatriz representaba el orden inmutable de la sociedad, un muro de linaje y fortuna contra el que la humilde decencia de Elara no era más que una impertinencia. La cena de la primera noche sentó el precedente. El comedor era una caverna de caoba oscura y plata reluciente, donde la larga mesa parecía un abismo que lo separaba. Don Ricardo se sentaba en la cabecera, una figura distante y sombría. Doña Beatriz, a su derecha, era la reina de aquel gélido dominio. Y Elara, frente a ella, se sentía como una pieza fuera de lugar en un tablero de ajedrez cuyas reglas desconocía. Doña Beatriz esperó a que los sirvientes se retiraran tras servir el primer plato para lanzar su primer dardo. «Espero que no encuentre la vida aquí demasiado abrumadora, señorita Elara», dijo, su voz un goteo de falsa amabilidad. «Las costumbres de una casa como esta pueden ser complejas para alguien no habituado a ellas». Elara sostuvo su mirada, su tenedor inmóvil sobre el plato. «Las costumbres se aprenden, señora. La bondad, sin embargo, se tiene o no se tiene». La respuesta fue suave, desprovista de desafío, pero su filo silencioso cortó el aire. Una chispa de furia brilló en los ojos de Beatriz, pero su sonrisa no vaciló. «¡Qué agudeza! Pero dígame, querida, ¿de dónde procede exactamente su familia?
Su apellido no me resulta familiar en los círculos que frecuentamos. Era la pregunta de un inquisidor, diseñada no para conocer, sino para exponer. Don Ricardo, que había permanecido en un silencio sepulcral, levantó la vista de su plato. Sus ojos grises se posaron en el ara, expectantes, quizás esperando verla flaquear. Pero el ara no bajó la mirada. No había vergüenza en su voz, solo la calma de la verdad. Mi padre era ebanista, señora, un hombre que creía que el valor de una persona reside en la honestidad de sus manos y en la nobleza de su corazón, no en la antigüedad de su apellido. Doña Beatriz emitió una risa corta y despectiva. Un ebanista, qué encantadoramente rústico. Ricardo, siempre tan impredecible. Luego se volvió hacia él, su voz ahora cargada de una nostalgia venenosa. Recuerdo cómo mi amada prima Leonor sabía distinguir un Borgoña de un Rioja con los ojos cerrados. Tenía una elegancia innata, la clase de refinamiento que solo la cuna puede dar. Algo que, por desgracia, no se puede aprender. Cada palabra era un golpe, un recordatorio brutal de que el ara era una usurpadora, una sustituta inadecuada para la mujer perfecta que había ocupado su lugar. Un nudo de dolor se formó en la garganta de Elara, no por la ofensa, sino por la profunda tristeza de aquella casa, encadenada a un pasado idealizado. El silencio que cayó sobre la mesa fue pesado como una losa. Don Ricardo no dijo nada, no la defendió, pero tampoco apoyó la crueldad de Beatriz. Simplemente observaba, su rostro, una máscara impenetrable. Sin embargo, vio cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar la copa de cristal. Y en ese gesto mínimo, en esa tensión contenida, comprendió algo fundamental. El verdadero campo de batalla no estaba en aquella mesa, sino dentro del corazón amurallado de aquel hombre. Y la llave para entrar no era la confrontación, sino la paciencia. La misma paciencia con la que su padre lijaba la madera hasta revelar su belleza oculta. Y así, la vida en Valdeblanco encontró su propio y extraño ritmo. Una melodía compuesta de silencios, de pasos que se evitaban en los largos corredores y de escenas donde las palabras de doña Beatriz eran las únicas que se atrevían a llenar el vacío. Pero el ara, con la callada tenacidad de la hierba que crece entre las grietas de la piedra, comenzó a tejer su existencia no en los grandes salones, sino en los pequeños espacios olvidados. Encontró vida en la risa incipiente de Andrés, que ahora la seguía como una pequeña sombra, y en los tímidos balbuceos de la pequeña Isabel, la hija de apenas 4 años, que hasta entonces había sido un fantasma silencioso en la casa. Las noches eran el refugio de Elara. Cuando el peso de la jornada y las miradas hostiles se disipaban con la oscuridad, ella buscaba consuelo en la biblioteca. Aquella estancia, con sus paredes forradas de libros que olían a cuero y a tiempo, era el único lugar donde no se sentía una intrusa. Una noche, mientras la luna llena arrojaba un manto de plata sobre el parqué, sus dedos se deslizaron sobre el lomo de un viejo tomo de poemas. Se sentó en el alféizar de una de las ventanas y la luz pálida iluminó su rostro mientras sus labios se movían, recitando en un susurro apenas audible. No oyó los pasos que se detuvieron en el umbral. Don Ricardo, incapaz de encontrar el sueño, había sido guiado allí por la misma inquietud que a ella. Se quedó en la penumbra, observándola. No era la figura humilde y asustada que había llegado a su casa. Bañada en luz de luna, con la poesía fluyendo de ella como un manantial secreto, había una fuerza serena, una belleza que no dependía de sedas ni de joyas, sino de un alma que se nutría de algo más profundo. Él reconoció el libro. Era el favorito de Leonor. Una punzada de dolor antiguo, afilado y familiar, le atravesó el pecho. Pero tras ella, por primera vez, no llegó la amargura, sino una extraña y desconcertante calma al ver la escena. Permaneció allí, inmóvil, durante un tiempo que pareció detenerse. Ella alzó la vista, sintiendo su presencia, y sus miradas se encontraron a través de la estancia silenciosa.
Un rubor subió a las mejillas de Lara, pensando que había invadido un espacio prohibido. Cerró el libro, dispuesta a marcharse, pero la voz de él, más suave de lo que nunca la había oído, la detuvo. «No se vaya por mí». No había orden en sus palabras, sino una petición velada. Y así se quedaron, cada uno en un extremo de la biblioteca, compartiendo un silencio que ya no era hostil, sino denso y cargado de preguntas sin formular. Los encuentros fortuitos se convirtieron en una secreta costumbre. Una tarde, mientras una lluvia fina golpeaba los cristales, Lara estaba en el cuarto de costura, remendando una pequeña rasgadura en un vestido de Isabel. La chimenea crepitaba y el único sonido era el suave susurro de la aguja atravesando la tela. Don Ricardo pasó por el pasillo y se detuvo, atraído por la escena. La observó trabajar, la concentración en su rostro, la delicadeza de sus manos. Manos que no eran de una dama ociosa, sino manos que sabían crear, reparar, cuidar. Manos como las de su padre, el ebanista. Entró en la habitación con el pretexto de buscar unos papeles. Ella levantó la vista, sorprendida. Él se movió por la estancia, pero sus ojos no buscaban nada. Seguían fijos en el movimiento rítmico de sus manos. «Lo hace con esmero», dijo él, su voz apenas un murmullo sobre el crepitar del fuego. Lara sintió, sin saber qué responder. «Mi padre decía que reparar algo roto», contestó ella, en voz baja, «requiere más paciencia y amor que crear algo nuevo». Sus palabras quedaron flotando en el aire. No hablaba solo de un vestido, ambos lo sabían. Él la miró entonces y por un instante la muralla de hielo que rodeaba sus ojos grises pareció derretirse, revelando un paisaje de profunda y abrumadora soledad. Vio en ella no a la sustituta de su esposa, sino a una mujer que entendía el lenguaje de las cosas rotas. Antes de que el momento pudiera volverse demasiado íntimo, él se dio la vuelta y se marchó, pero el eco de esa confesión silenciosa permaneció en la habitación mucho después de que él se hubiera ido. La tensión entre ellos crecía con cada mirada contenida, con cada silencio compartido. Una noche, en el jardín, sus manos se rozaron por accidente cuando ambos se inclinaron para admirar la misma rosa blanca que brillaba bajo la luna. El contacto fue breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero una descarga eléctrica recorrió a ambos. Se apartaron al instante, como si se hubieran quemado. Él desvió la mirada hacia la oscuridad de los árboles, su mandíbula tensa. Ella apretó las manos contra su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón. Ninguno dijo nada, pero en ese roce fugaz se había escrito un capítulo entero. El aire entre ellos vibraba con lo no dicho, con la posibilidad de un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar. Don Ricardo empezaba a ver que tras el acuerdo, tras el deber, había una mujer. Y Lara comenzaba a vislumbrar que tras la amargura, tras el dolor, aún quedaba un hombre. Una tarde, mientras una tormenta de verano se desataba sobre Valdeblanco, Lara buscaba refugio de la opresiva atmósfera de los salones principales. Los truenos retumbaban y la lluvia azotaba los cristales con furia. Un impulso la guió hacia el ala oeste de la hacienda, un sector que siempre permanecía en silencio, cubierto por un velo de respeto y olvido. Allí, al final de un pasillo oscuro, se encontró ante una puerta de roble que nunca había abierta. No estaba cerrada con llave. Su mano tembló sobre el picaporte de latón frío y con una vacilación que era casi una plegaria, la abrió. El aire que la recibió era un suspiro del pasado. Era una alcoba de mujer, detenida en el tiempo. Sobre la colcha de seda, un chal de encaje yacía como si su dueña acabara de dejarlo caer. Un frasco de perfume a medio usar sobre el tocador, un libro con un marcapáginas de cinta señalando una página que jamás sería terminada. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, el sudario del tiempo. No era una habitación, era un santuario, un altar a la memoria de Leonor. Lara avanzó con la delicadeza de quien pisa tierra sagrada. No había en ella curiosidad, sino una profunda y abrumadora empatía. Podía sentir el eco de la risa que una vez llenó aquella estancia, el peso de la ausencia que ahora lo impregnaba todo.
Sus ojos se posaron en un caballete cubierto con una tela. Con un cuidado infinito, la retiró. Era un retrato. No el retrato formal y helado del salón, sino uno íntimo, inacabado. Mostraba a Leonor sonriendo, con el viento en el cabello y una mirada llena de una vida arrolladora. Y junto a ella, un don Ricardo más joven, cuya sonrisa era tan abierta y luminosa como un amanecer de primavera. Verlo así, despojado de su armadura de amargura, fue como presenciar un milagro perdido. Un nudo se formó en la garganta de Elara al comprender la magnitud de lo que aquel hombre había perdido. No solo a una esposa, sino a sí mismo. ¿Qué hace usted aquí? La voz, a su espalda, fue un latigazo de hielo. Don Ricardo estaba en el umbral, su rostro una máscara de furia y dolor. Sus ojos grises eran dos tormentas a punto de estallar. Por un instante, Elara sintió el impulso de disculparse, de huir de aquella profanación. Pero entonces vio más allá de la ira. Vio el pánico de un hombre cuya herida más profunda acababa de ser expuesta a la luz. Ella no retrocedió. Sostuvo su mirada, y en sus ojos no había miedo ni culpa, solo una compasión tan pura y silenciosa que desarmó por completo la cólera de él. Volvió a cubrir el retrato con la misma delicadeza con que lo había descubierto. La furia de don Ricardo se desvaneció, dejando en su lugar una vulnerabilidad desoladora. Su cuerpo pareció encogerse, el peso de los años de luto cayendo sobre él de golpe. Siguió la mirada de Elara hasta la ventana, que daba al jardín trasero, donde la lluvia ahora caía mansa. «Sucedió ahí fuera», dijo él, su voz rota, apenas un susurro. Amaba los caballos, amaba la velocidad, la libertad. El caballo resbaló en la hierba húmeda. Yo estaba ahí mismo, la vi caer. Cada palabra era un fragmento de cristal roto, arrancado de su alma. Sostenía su mano cuando la vida la abandonó, justo aquí, en esta casa. La traje a esta habitación y desde entonces el tiempo se detuvo. No era una confesión, era una sentencia que él se había impuesto a sí mismo, la condena de revivir aquel instante cada día de su vida. Elara se acercó, no para tocarlo, sino para estar a su lado, para compartir el peso de aquel silencio insoportable. No ofreció palabras de consuelo, pues sabía que ninguna palabra podría remendar una herida tan profunda. Simplemente permaneció a su lado, su presencia una promesa silenciosa de que ya no tenía que soportar aquel dolor en completa soledad. Él la miró, y por primera vez las murallas que había construido a su alrededor se derrumbaron por completo. Vio en sus ojos no la lástima que tanto detestaba, sino un entendimiento profundo, una fortaleza serena que no buscaba juzgarlo ni salvarlo, sino simplemente acompañarlo en la oscuridad. ¿Sientes esta emoción? Yo sí. Sigamos juntos hasta el final. Él no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, pero un temblor recorrió su cuerpo, el temblor de un hombre que por primera vez en años se permitía no ser fuerte. Elara extendió la mano y con una ternura infinita rozó el polvo acumulado sobre el libro en la mesita de noche. Un gesto simple, un gesto de cuidado que decía más que 1000 discursos. Decía: «Yo veo tu dolor y no me asusta». Salieron de la habitación juntos. Él cerró la puerta, y el sonido del cerrojo ya no fue el de una tumba que se sella, sino el de un diario que se cierra tras haber compartido su secreto más íntimo. Al caminar por el pasillo, un abismo de distancia aún los separaba, pero ya no estaba lleno de silencio y resentimiento. Estaba lleno de una frágil y recién nacida confianza. Ella ya no era la intrusa, la sustituta. Se había convertido en la única persona en el mundo que conocía la verdadera geografía de su corazón herido. Se había convertido en su confidente.
La confianza que había brotado entre ellos, tan frágil como el primer hielo de otoño, no pasó desapercibida a los ojos de halcón de doña Beatriz. Percibía el cambio no en las palabras, pues seguían siendo escasas, sino en la calidad del silencio que ahora los envolvía. Ya no era un abismo de distancia, sino un espacio cargado de una conciencia mutua. Y para una mujer cuyo poder residía en custodiar las cenizas de un amor pasado, aquella naciente calidez era una amenaza intolerable. Decidió que era el momento de recordarle a la intrusa y a toda la sociedad cuál era su verdadero lugar. Con el pretexto de celebrar la llegada del buen tiempo, organizó una merienda en los salones de Valdeblanco. No era una celebración, sino un tribunal. Convocó a las damas más influyentes de la comarca, mujeres de apellidos antiguos y lenguas afiladas, cuyos juicios sociales eran tan irrevocables como sentencias de muerte. El salón principal, habitualmente sombrío, se llenó con el susurro de sedas, el tintineo de tazas de porcelana y el aroma dulzón de los pasteles y de una amabilidad ponzoñosa. Elara, vestida con un sencillo traje de color azul pálido que ella misma había cosido, se sentía como un gorrión en una jaula de pavos reales. Cada una de sus palabras era medida, cada gesto observado y diseccionado. Doña Beatriz presidía la reunión desde un sillón de terciopelo, moviendo los hilos de la conversación con la pericia de una consumada titiritera, llevando el diálogo hacia terrenos donde sabía que Elara no podría seguirla. Tras agotar los temas de los viajes a París y las últimas modas de la capital, Beatriz dejó caer su trampa con una sonrisa calculada. Hablando de arte, Ricardo me obsequió hace poco con una nueva partitura para el piano. Una pieza exquisita de Chopin, que por cierto era la favorita de mi inolvidable prima Leonor. Su ejecución era sublime, ¿verdad, señoras? Tenía un don divino en los dedos. Un murmullo de asentimiento recorrió el salón, un coro de recuerdos que excluía deliberadamente a Elara. Entonces los ojos oscuros de Beatriz se clavaron en ella. Señorita Elara, estoy segura de que usted, con su alma sensible, sabrá apreciar la complejidad de un nocturno. ¿Cuál es su pieza predilecta? El silencio que cayó sobre el salón fue súbito y pesado. Todas las miradas se volvieron hacia Elara. No era una pregunta, era un desafío. Un muro de cristal se había levantado a su alrededor, aislándola. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tambor de pánico en la quietud de la sala. Podía sentir el rubor trepando por su cuello, una marea cálida de humillación. Pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban serenos. Dejó la taza sobre el platillo con una mano que apenas tembló. Su voz, cuando habló, fue clara y suave, desprovista de la vergüenza que todos esperaban. Me temo que mi educación musical es muy limitada, señora. En mi casa, la única música que se escuchaba era el sonido de las herramientas de mi padre en su taller. La respuesta, por su honestidad desarmante, dejó a Beatriz sin réplica por un instante. Pero solo por un instante. Una risa corta y gélida escapó de sus labios. Ah, claro, el taller. ¡Qué pintoresco! Se volvió hacia las otras damas, compartiendo con ellas una mirada de condescendiente diversión. Hay sensibilidades, queridas, que no se aprenden. O se nace con ellas, o se vive para siempre en el silencio de su ausencia. Las palabras fueron el golpe de gracia. Unas damas sonrieron con disimulo tras sus abanicos, otras desviaron la mirada con una falsa piedad que era aún más hiriente. Elara no se inmutó. Soportó la oleada de desdén con la espalda recta, su dignidad como un escudo invisible. No les daría la satisfacción de verla doblegarse. En sus ojos no había desafío, sino una profunda y silenciosa tristeza. No por ella, sino por la crueldad que se disfrazaba de refinamiento. Y fue en ese preciso instante, con la humillación flotando aún en el aire, cuando don Ricardo entró en el salón. Se detuvo en el umbral, su presencia imponente acallando de inmediato los murmullos.
Su mirada barrió la escena, la sonrisa triunfante de Beatriz, las expresiones altivas de sus invitadas y, en el centro de todo, a Elara, sola y erguida en medio de la tormenta. Sus ojos grises se encontraron con los de ella por encima de las cabezas de las demás. Él no necesitaba palabras para comprender lo que había sucedido. Vio la crueldad del ataque y, más importante aún, vio la extraordinaria fortaleza con la que ella lo había soportado. No vio en su rostro la vergüenza de una muchacha de pueblo, sino la entereza de una reina sin corona. Una oleada de una emoción que no supo nombrar, una mezcla de rabia protectora y una profunda y desconcertante admiración se apoderó de él. Y la mirada que le devolvió a doña Beatriz fue tan fría y cortante como el filo de una navaja. Con una lentitud deliberada, don Ricardo cruzó el umbral y avanzó por el salón. No se detuvo a saludar a ninguna de las damas. Sus pasos, silenciosos sobre la alfombra persa, eran sin embargo más sonoros que cualquier grito. Y cada uno de ellos parecía medir el abismo de crueldad que se había abierto en la estancia. Ignoró la sonrisa petrificada de doña Beatriz y las miradas repentinamente incómodas de sus invitadas. Sus ojos, de un gris tormentoso, no buscaron más que a una persona. Atravesó el espacio que la separaba y se detuvo justo detrás de la silla de Elara. No la tocó, pero su cercanía era un escudo, una fortaleza erigida a su espalda. El salón entero contuvo la respiración. Elara sintió su presencia como un calor súbito en medio de un invierno helado, y un temblor, esta vez no de miedo, sino de una conmoción abrumadora, la recorrió de pies a cabeza. Finalmente, él habló. Su voz no era alta, pero cortó el aire viciado con la precisión de un bisturí. Y no se dirigió a Elara, sino a doña Beatriz. «Te equivocas, Beatriz», dijo, y cada sílaba era un bloque de hielo. «Hay algo que la señorita Elara posee en abundancia, algo que ni el linaje más antiguo ni toda la fortuna del mundo pueden comprar». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras aplastara el silencio. «Se llama dignidad, una cualidad que, por lo que veo, escasea alarmantemente en este salón». La ofensa fue tan directa, tan brutalmente certera, que un jadeo colectivo recorrió a las damas presentes. Los abanicos se detuvieron a medio agitar. Los rostros, antes llenos de altiva diversión, eran ahora máscaras de pálido estupor. Doña Beatriz palideció, y una mueca de pura furia desfiguró por un instante su estudiada compostura. Pero don Ricardo no había terminado. Se inclinó ligeramente, no hacia las invitadas, sino hacia Elara, y le ofreció su brazo con una formalidad que era, en sí misma, una declaración. Su voz, ahora, despojada de ira y teñida de un respeto que nadie en aquella casa le había oído usar antes, fue solo para ella. «Señorita Elara, me permitiría acompañarla al jardín. El aire aquí dentro se ha vuelto irrespirable». No fue una pregunta, fue una liberación. Elara alzó la vista hacia él, y en sus ojos grises ya no vio al hombre amargado y distante, sino a un protector inesperado, a un aliado. Un torbellino de emociones la embargó. Gratitud, asombro y algo más profundo, algo cálido y peligroso que comenzaba a echar raíces en su corazón. Sin decir palabra, con una gracia que desmentía la tormenta de su interior, colocó su mano sobre el brazo que él le ofrecía. Juntos se dieron la vuelta y caminaron hacia la terraza, dejando tras de sí un salón sumido en un silencio escandalizado. No miraron atrás. Al cruzar el umbral hacia la luz del sol, Elara sintió el calor de la mano de él cubriendo la suya por un instante, un gesto firme y posesivo. En ese salón no solo había defendido su honor, había hecho una elección. Había trazado una línea en la arena, separando su mundo del de ellos. Y por primera vez había colocado a Elara de su lado de la línea. La batalla por el alma de Valdeblanco acababa de comenzar. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra dignidad en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te van a emocionar igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma.
La salida de Ricardo y el Lara del salón no fue un final, sino el estruendo que precede al derrumbe de una montaña. Detrás de ellos, el silencio escandalizado se rompió en un torrente de susurros venenosos. La defensa pública de don Ricardo no había sido un simple gesto de cortesía, había sido una declaración de guerra contra el mundo que doña Beatriz gobernaba con mano de hierro. La humillación, para ella, no era una herida que sanar, sino un combustible que alimentaba el fuego de su venganza. Esa misma noche, cuando la casa se sumió en una quietud tensa y expectante, Beatriz lo confrontó en la penumbra de su estudio. No entró con furia, sino con la calma gélida de una tormenta de invierno. Se detuvo frente a su escritorio, donde él contemplaba la oscuridad a través de la ventana, su silueta recortada contra el pálido resplandor de la luna. «Has deshonrado el nombre de esta familia, Ricardo». Su voz era un siseo, desprovista de emoción. «Has humillado a nuestras amigas, a la gente de nuestra clase, por defender a una advenediza, una muchacha cuyo único mérito es su insolencia». Ricardo no se giró. Su voz, cuando respondió, sonó grave y cansada. «Su único mérito, Beatriz, es la dignidad que a ti y a tus amigas os falta». Una risa amarga escapó de los labios de Beatriz. «¿Dignidad? ¿Llamas dignidad a la manipulación? ¿A la astucia de una campesina que ha visto la oportunidad de escalar? Abre los ojos. Está envenenando esta casa, borrando el recuerdo sagrado de Leonor con cada paso que da». Se acercó, su presencia una sombra venenosa a su lado. «La gente habla, Ricardo. Murmuran que el viudo de Valdeblanco ha perdido el juicio, embrujado por una cara bonita sin linaje. Te están obligando a elegir». Él se volvió lentamente, y a la luz de la luna, sus ojos eran dos fragmentos de acero frío. «¿Elegir entre qué?» «Entre ella y tu mundo», sentenció Beatriz, su voz resonando con el peso de un ultimátum. «Entre esa muchacha y el honor de tu apellido, la fortuna de tus hijos, el respeto de la sociedad. No puedes tener ambas cosas. O la despides y restauras el orden en esta casa, o te convertirás en un paria. Piensa en tus hijos, condenados a llevar el estigma de tu locura. Piensa en Leonor. ¿Es este el legado que quieres para su memoria?» El nombre de su difunta esposa fue el golpe más bajo, la herida que sabía que nunca había cicatrizado. Ricardo apartó la mirada, un conflicto visible desatándose en la tensión de su mandíbula. El silencio se estiró, pesado y denso, cargado con el peso de mundos que colisionaban. Al día siguiente, la tormenta estalló. Comenzó con un grito ahogado de una de las doncellas más antiguas, una mujer leal a la memoria de Leonor y por ende a la influencia de doña Beatriz. El alboroto subió desde el ala oeste, el santuario prohibido. Doña Beatriz apareció en el gran vestíbulo, su rostro una máscara de tragedia y justa indignación. «¡Ha desaparecido!», clamó, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «El guardapelo de la señora Leonor, el que Ricardo le regaló, el que guardaba un rizo de cada uno de los niños, ha sido robado». El caos se apoderó de la hacienda. Se organizó una búsqueda frenética, un teatro orquestado con macabra precisión por Beatriz. Los sirvientes, con miradas de sospecha, revolvieron cajones y armarios. Pero la búsqueda tenía un único y predeterminado destino. El Lara fue convocada al estudio de don Ricardo. Al entrar, el aire era tan denso que apenas podía respirar. Él estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a la puerta, su figura rígida como una estatua de piedra. Doña Beatriz estaba sentada en un sillón, con una expresión de sombrío triunfo y justa indignación. Sobre la mesa del escritorio, descansando sobre un pañuelo de terciopelo negro, brillaba un pequeño guardapelo de oro. «Lo encontramos», dijo Beatriz, su voz goteando una falsa pena, oculto entre sus escasas pertenencias, en el fondo de su baúl, envuelto en una de sus humildes enaguas.
El Ara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No miró la joya, su mirada se clavó en la espalda de Ricardo, esperando, rezando para que se volviera, para que desmintiera aquella pesadilla con una sola mirada. Pero él no se movió. «Es una mentira», susurró el Ara, su voz temblando por primera vez desde que había llegado a aquella casa. «¿Ah, sí?», inquirió Beatriz, levantándose y tomando el guardapelo. «Ahora explica esto. Una joya que nunca sale del joyero personal de mi prima, una pieza que solo la familia más íntima conoce, aparece entre sus ropas. No solo es usted una usurpadora, sino también una ladrona». Finalmente, Ricardo se giró. Su rostro era un lienzo en blanco, sus ojos grises, indescifrables. La batalla que se libraba en su interior era tan violenta que lo había dejado vacío de expresión. Miró el guardapelo en la mano de Beatriz y luego miró a el Ara. Y en esa mirada, el Ara vio lo que más temía, una sombra de duda, una minúscula, casi imperceptible fisura en la confianza que habían comenzado a construir. No fue la acusación lo que le rompió el corazón, fue esa sombra en sus ojos. «Yo no he tomado nada que no me pertenezca, señor», dijo el Ara, la palabra señor marcando la distancia que la acusación había vuelto a abrir entre ellos. Su voz había recuperado la calma, la serenidad de quien se aferra a la única verdad que posee. «Mi padre me enseñó que la pobreza no es excusa para la deshonra». «Basta de fábulas sobre su virtuoso padre», espetó Beatriz, su paciencia agotada. «La evidencia está aquí, Ricardo. La ladrona está frente a usted. Exijo que sea expulsada de esta casa inmediatamente, despojada de todo, para que sirva de lección. Es ella o el buen nombre de Valdeblanco. Ya no hay más opciones». El silencio que siguió fue absoluto. El Ara no apartó la mirada de Ricardo, sosteniéndola con una fuerza que no sabía que poseía. No suplicaba, no se defendía, simplemente esperaba. Su destino entero pendía del hilo de la decisión de aquel hombre atormentado, atrapado entre los fantasmas de su pasado y la frágil promesa de un futuro que apenas se atrevía a imaginar. La dignidad era ahora lo único que le quedaba, y se aferró a ella mientras el mundo que había empezado a construir se derrumbaba a su alrededor. El tiempo se detuvo en el estudio, suspendido en el aire denso y viciado. Pero para el Ara, el mundo se había derrumbado en el preciso instante en que vio aquella sombra en los ojos de Ricardo. No fue la acusación de robo lo que le partió el alma en dos, ni la sonrisa triunfante de doña Beatriz. Fue la duda en la mirada del hombre que había comenzado a habitar en los rincones más secretos de su corazón. Aquella frágil confianza, construida con miradas furtivas y silencios compartidos, se había hecho añicos como un espejo arrojado contra el mármol. Comprendió en ese instante que don Ricardo no era un juez, sino un prisionero. Un hombre encadenado a los fantasmas de un pasado que doña Beatriz se encargaba de mantener vivos, un carcelero que vigilaba las heridas de su propio corazón. Vio la batalla que se libraba tras sus ojos, la lealtad a una muerta contra la defensa de una viva, el peso de su linaje contra la verdad silenciosa que ella representaba. Y supo, con una certeza tan dolorosa como lúcida, que no podía ganar esa guerra por él. Forzarlo a elegir sería destruirle. Y en medio de su propio dolor, tomó una decisión. No por orgullo herido, sino por un acto de amor supremo y silencioso. Si amarlo o empezar a amarlo significaba destruir lo poco que quedaba de él, entonces ella se arrancaría ese amor del pecho, aunque el vacío la consumiera. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, no tembló. Era la calma desoladora que sigue a la peor de las tormentas. «No hay necesidad de expulsarme, señora», dijo, dirigiendo sus palabras a Beatriz, pero con la mirada fija en Ricardo, una última y desesperada súplica para que viera la verdad en sus ojos. Don Ricardo dio un paso al frente, como si fuera a hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta.
La presión de Beatriz, el peso de su mundo, la mirada acusadora del retrato de Leonor que parecía observarlo desde cada rincón de la casa, todo ello se abalanzó sobre él. En un momento de debilidad abrumadora, de agotamiento infinito, asintió con un movimiento casi imperceptible. «Será lo mejor», musitó, y las palabras fueron una sentencia de muerte para la esperanza de Elara. No la llamó ladrona, pero tampoco la defendió. Simplemente la dejó ir. La arrojó de vuelta al mundo del que la había sacado. Esa noche, Elara no durmió. No hizo las maletas, pues apenas tenía nada que guardar. En su lugar, se movió como un fantasma por la casa dormida. Entró sigilosamente en la habitación de los niños. La luna se filtraba por la ventana, bañando el rostro de Andrés en una luz plateada. Se arrodilló junto a su cama y apartó con infinita delicadeza un mechón de pelo de su frente. El niño se removió en sueños, buscando una calidez que pronto le sería arrebatada. Luego se acercó a la cuna de la pequeña Isabel y depositó un beso tan ligero como el ala de una mariposa en su mejilla. Unas lágrimas silenciosas, las primeras que se permitía derramar, rodaron por su rostro y cayeron sobre la manta. Dejó sobre la mesita de noche de Andrés un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado pero pulido con amor. Era el único recuerdo que conservaba de su padre, la única posesión que verdaderamente atesoraba. Se lo dejaba a él como una promesa silenciosa de que la bondad y la honestidad aún existían, incluso si él no podía verlas ahora. Antes del amanecer, cuando el cielo era de un gris indeciso, Elara descendió la gran escalinata por última vez. Llevaba su pequeño baúl gastado, el mismo con el que había llegado. La casa estaba sumida en un silencio yermo y glacial. No era la quietud opresiva del primer día, sino el silencio de una tumba. Al cruzar el umbral, no miró atrás. No podía permitírselo. La gran puerta de roble se cerró a su espalda con un eco sordo y definitivo, sellando su breve capítulo en la historia de Valdeblanco. Horas más tarde, cuando la casa despertó, el vacío de su ausencia se extendió como una mancha de tinta. Don Ricardo encontró el estudio tal y como lo había dejado, pero el aire pesaba de una manera distinta. Subió a la habitación de los niños, movido por un impulso que no comprendía, y vio el pequeño pájaro de madera en la mesita de Andrés. Lo tomó en sus manos. La madera era cálida, suave, honesta. Era ella. Era todo lo que ella era, reducido a un simple objeto que había dejado atrás. Y en ese instante, la verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Doña Beatriz no había ganado. Él no había elegido, simplemente había cedido. Había sacrificado la única luz que había logrado penetrar en su oscuridad por miedo a los fantasmas. Miró por la ventana el camino vacío por el que ella se había marchado, y un dolor más agudo y profundo que el del luto lo atravesó. No había salvado el honor de su casa, la había vaciado de su alma. Se quedó allí, inmóvil, con el pájaro de madera apretado en la mano, un hombre que, habiendo expulsado a la única persona que podría haberlo sanado, se encontró más roto y más solo que nunca. Los días que siguieron a la partida de Elara no trajeron la paz que doña Beatriz había prometido, sino un silencio más profundo y desolador que el de antes. La hacienda de Valdeblanco volvió a ser un mausoleo. El sol parecía rehuir sus ventanas, y los pasillos, que por un breve tiempo habían resonado con los tímidos pasos de una esperanza incipiente, ahora solo devolvían el eco de la ausencia. La victoria de doña Beatriz tenía el sabor amargo de la ceniza. Había expulsado a la intrusa, pero con ella se había marchado la única brizna de vida que había logrado florecer en aquel yermo de dolor. Don Ricardo se movía por la casa como un sonámbulo. En el bolsillo de su chaqueta, sus dedos buscaban una y otra vez la superficie lisa y cálida del pajarillo de madera. Aquel humilde objeto se había convertido en un juez silencioso, en el testimonio constante de su cobardía. Cada vez que lo tocaba, no sentía la madera, sino el peso de una injusticia que le oprimía el pecho, un error tan monumental que amenazaba con ahogarlo. Pero la verdadera medida de la catástrofe no se reflejaba en los salones vacíos, sino en la pequeña alcoba del piso de arriba. El pequeño Andrés se convirtió en un fantasma en su propia casa.
Dejó de hablar, se negaba a comer, apartando la comida con una apatía que alarmó a toda la servidumbre. Pasaba las horas sentado junto a la ventana, aferrando con sus pequeñas manos el pájaro de madera, su mirada perdida en el camino por el que la había visto marcharse. Una fiebre lenta comenzó a consumir su pequeño cuerpo, una enfermedad que no tenía nombre en los libros de medicina. El médico, un hombre anciano y sabio, visitó la hacienda. Tras examinar al niño, su rostro se tornó grave. Se reunió con don Ricardo en el estudio, donde el aire estaba cargado de una tensión insoportable. «No hay mal en su cuerpo, don Ricardo», dijo el doctor, sus palabras cayendo como piedras en el silencio. «El mal está en su alma, sufre de una tristeza profunda, de una ausencia que ninguna pócima mía puede curar. El niño se está dejando morir de pena». Aquellas palabras fueron el rayo que finalmente partió en dos la coraza de hielo de don Ricardo. La pena de su hijo era el espejo de su propia falta. Había traído a Elara para salvar a sus hijos y su debilidad los estaba condenando. Con el pájaro de madera apretado en el puño, sintió una oleada de furia helada, una claridad repentina y terrible. Ahora ya no era contra Elara, ni siquiera contra sí mismo. Era una rabia dirigida a la verdadera fuente del veneno que corroía su hogar. Encontró a doña Beatriz en el salón principal, supervisando con aire satisfecho la colocación de un nuevo jarrón de porcelana, restaurando su orden estéril sobre las ruinas de la felicidad. «Andrés está enfermo», dijo él, su voz tan carente de emoción que sonó peligrosa. Beatriz se encogió de hombros con estudiada indiferencia. «Es solo un capricho infantil, ya se le pasará. Lo importante es que el orden ha sido restaurado. Esta casa vuelve a ser digna del recuerdo de Leonor». Fue entonces cuando él la miró de verdad, y no vio a la guardiana de la memoria de su esposa. Vio a una carcelera de fantasmas, una mujer que se alimentaba del dolor ajeno para justificar su propia existencia vacía. Vio que el honor del que tanto hablaba no era más que una jaula dorada, y que él, por miedo, se había dejado encerrar en ella. Y vio a Elara, no como una sustituta, sino como la vida, una vida que él había arrojado a la oscuridad. «Tú no has restaurado nada, Beatriz», dijo, y cada sílaba era un bloque de granito. «Has envenenado esta casa con tu amargura, y has intentado envenenar a mis hijos». Dio un paso hacia ella, y por primera vez Beatriz retrocedió, vislumbrando en sus ojos grises una tormenta que no sabía cómo aplacar. «El guardapelo, fuiste tú». No era una pregunta, era una certeza. La máscara de Beatriz se resquebrajó, revelando el rostro del odio. «Hice lo que era necesario para proteger el legado de mi prima, para protegerte de ti mismo, de tu propia locura». «El único legado que has protegido es el del sufrimiento», replicó él. «Quiero que te marches de Valdeblanco, hoy mismo. No quiero volver a ver tu rostro entre estos muros». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió. No había duda en sus pasos, solo la certeza febril de un hombre que ha estado ciego y de repente puede ver. Atravesó el vestíbulo, ignorando las miradas atónitas de los sirvientes, y se dirigió a las caballerizas con una determinación que no había sentido en años. Mientras un mozo le ensillaba su caballo más veloz, el semental negro que nadie más se atrevía a montar, su mente era un torbellino. Había rechazado a la sociedad, había expulsado al antagonista, había desafiado a los fantasmas. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Tenía que encontrarla, tenía que pedirle perdón, no con palabras que se habían vuelto inútiles, sino con la rendición total de su orgullo. Montó de un salto, sus manos firmes en las riendas. El viento azotaba su rostro, pero no sentía el frío, solo el fuego de una urgencia que lo consumía, la necesidad de corregir el error más grande de su vida. Espoleó al caballo, y la bestia partió al galope, devorando el camino de grava que se alejaba de la hacienda. No sabía con certeza a dónde iba, solo que debía dirigirse hacia el humilde pueblo del que ella procedía. No cabalgaba para recuperar a la madre de sus hijos, ni a la señora de su casa. Cabalgaba para encontrar a la mujer que le había enseñado que su propio corazón, que creía muerto y enterrado, todavía era capaz de latir. Cabalgaba en busca de su redención. El caballo galopaba como si llevara el viento en sus crines, devorando el camino que separaba la opulencia de Valdeblanco de la humilde sencillez del mundo del que Elara provenía.
Don Ricardo no sentía el cansancio, ni el sudor que perlaba su frente, solo sentía la urgencia de un hombre que corre para alcanzar su último aliento de esperanza. Preguntó en el pueblo, y las indicaciones lo llevaron a una pequeña casa de paredes encaladas, con un modesto jardín donde unas pocas flores luchaban valientemente por sobrevivir. Y allí estaba ella. No la encontró llorando, ni postrada por la desdicha. Estaba de rodillas en la tierra, sus manos, aquellas manos que él recordaba reparando con paciencia las heridas de su casa y de su familia, ahora cuidaban de un rosal. Vestía un sencillo vestido de algodón, y su cabello estaba recogido sin adornos, pero la serenidad que emanaba de ella era más majestuosa que la de cualquier reina en su trono. Al oír el galope, alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante, el mundo entero contuvo la respiración. En su mirada no había rencor, solo el eco de una herida profunda y una dignidad inquebrantable. Él desmontó, sus botas de montar levantando una nube de polvo que pareció profanar la quietud de aquel lugar. Avanzó hacia ella, y cada paso era una confesión de su propia ceguera. Se detuvo apenas unos metros, sin atreverse a cruzar el umbral invisible de su paz. Elara, su voz salió rota, despojada de toda autoridad, de toda arrogancia. Era la voz de un hombre desnudo en su arrepentimiento. Te pido perdón. Ella se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos en su delantal. No dijo nada, solo lo observó, esperando. Él dio un paso más, su corazón martillando contra sus costillas. Andrés, está enfermo, te echa de menos, todos te echamos de menos. La casa ya no es un hogar sin ti, es solo piedra y silencio. Hizo una pausa, y las siguientes palabras le fueron arrancadas desde lo más profundo de su alma. Vuelve a Valdeblanco, Elara, pero no como una solución a mis problemas, no como la madre que mis hijos necesitan. Se arrodilló ante ella, el poderoso don Ricardo Valdeblanco, arrodillado en el polvo, ante la hija de un ebanista. Vuelve como mi esposa, como mi igual. Vuelve para ser la dueña de un corazón que yo creía muerto y que solo tú has sabido devolver a la vida. Cásate conmigo, Elara. Enséñame a vivir de nuevo. Una lágrima, una sola, rodó por la mejilla de Elara. No era una lágrima de tristeza, sino de la más abrumadora de las conmociones. Vio en sus ojos grises no la sombra de la duda, sino la luz de una verdad absoluta, de una rendición total. Y en aquel hombre arrodillado ante ella, no vio al hacendado, sino al hombre herido que había vislumbrado desde el principio. Lentamente, extendió su mano y la posó sobre la de él. Y en ese simple contacto, el pasado fue perdonado y el futuro aceptado. No hubo una gran boda en la catedral, ni un banquete para la alta sociedad. Se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, con el sol de la tarde filtrándose a través de las vidrieras y pintando el suelo de colores. Los únicos testigos fueron los niños, Andrés e Isabel, cuyas manos Elara sostuvo con fuerza durante toda la ceremonia. Cuando don Ricardo deslizó el anillo en su dedo, no estaba sellando un acuerdo, sino una promesa. Y cuando la abrazó al final, ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el latido fuerte y constante de un corazón que por fin había encontrado su hogar. Los años pasaron como un río manso y luminoso. La hacienda de Valdeblanco se transformó. Las paredes de piedra gris parecieron absorber la luz del sol, y los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con las risas de los niños y el murmullo de una vida feliz. El retrato de Leonor seguía en el salón, pero ya no era un altar a la pena, sino el recuerdo sereno de un capítulo cerrado. Elara, con su gracia silenciosa, no había borrado el pasado, lo había sanado, tejiendo un futuro donde el amor era más fuerte que el dolor. Una tarde de verano, don Ricardo observaba desde la terraza. Elara estaba en el jardín, enseñando a una pequeña Isabel a trenzar coronas de margaritas, mientras un Andrés ya adolescente leía un libro a su lado, sonriendo. Él se acercó a ella por la espalda y la rodeó con sus brazos. Ella se reclinó contra él y juntos contemplaron la escena.
Ya no eran un hacendado y la hija de un ebanista. Eran un hombre y una mujer que habían encontrado en la dignidad del otro la salvación del suyo propio. Eran una familia, forjada no en la cuna ni en la fortuna, sino en la verdad indestructible de dos corazones que aprendieron a latir como uno solo. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe la palabra amor en los comentarios. No olvides que en las tarjetas te estoy dejando otras narraciones que te van a emocionar igualmente. Y no olvides seguir esta página para más historias que te llegarán al alma.